Hola, mi nombre es Vicente Camero Álvarez, estudiante de la Escuela Superior de Psicología y hoy les voy a presentar el tema de la migración. ¿Qué es la migración? Podemos entender que migrar es ir de un lugar a otro, con el propósito de mejorar las condiciones de vida, ya sea porque el trabajo, la salud o la alimentación no son las adecuadas para vivir. Y los migrantes pues son aquellos que temporal o permanentemente cambian su lugar de residencia. Aquí cabe rescatar el hecho de que la migración es un acto que acompaña al hombre a lo largo de su historia y que son muchos los procesos que éste genera. Lucha entre el arraigo, deseo de estabilizarse y permanecer, de construir un lugar propio y de tener un grupo al cual pertenecer, contra la necesidad de moverse, de cambiar la propia historia y de reconstruirse y de sobrevivir, así como de continuar con los lazos establecidos en el lugar de origen y traer consigo todas las significaciones que el lugar de origen le representa. En la migración actual de nuestro país se ha observado la prevalencia de los lazos sociales entre migrantes y no migrantes. Sus relaciones se caracterizan por la participación simultánea de los migrantes en las vidas afectivas, familiares, sociales, políticas y económicas de la comunidad de origen y pues cada vez más en los territorios binacionales. Podríamos pensar que tanto el sentido como las significaciones de la migración pues han adquirido nuevas connotaciones, pues si antes pensaba en la migración como el acto que remitía a la separación y distancia del lugar de origen, pues hoy en día la migración se ha transformado en un ejercicio en tanto que es como un modo o un estilo de vida entre generaciones y con múltiples expresiones de la biculturalidad. Causas de la migración. ¿Por qué migran las personas? Para comprender el por qué migran las personas, recordemos que el concepto más básico del problema económico del hombre es resolver sus ilimitadas necesidades con los recursos que posee. Esto nos ayuda a entender que cuando las personas ven riesgo de no poder cubrir sus necesidades, se desplazan de un lugar a otro. Las principales razones de la migración se pueden resumir en cuatro. La primera razón es razones medioambientales. Condiciones medioambientales adversas. La gente migra entonces porque en lugar que radica las condiciones ambientales son muy adversas, como por ejemplo si habitan en un lugar que es afectado por continuas catástrofes naturales y se desplazan buscando un lugar seguro. Otro es la falta de recursos naturales. Si su ambiente natural está depredado y no consiguen los medios de subsistencia adecuado, pues se mueven a otro lugar donde tengan una mejor provisión de recursos. En número dos tenemos razones sociales, que entra persecución política e ideológica, y es que si la persona sufre persecución política o ideológica, igual cambian de lugar de residencia buscando un lugar donde exista más tolerancia y respeto a sus derechos fundamentales. Entra también las guerras. En el caso de los conflictos bélicos de cualquier clase, donde las personas están continuamente enfrentando riesgos sobre su vida personal y familiar y también se ven obligadas a desplazarse. También entra la delincuencia organizada. También se puede considerar un elemento fundamental que motiva a las personas a trasladarse para buscar una situación de mayor seguridad. En número 3 tenemos razones religiosas. La intolerancia religiosa puede ser otro motivo que obliga a los seres humanos a movilizarse de un lado a otro, por el temor que les ocasiona y el peligro que representa para ellos y sus familias. En número 4 tenemos razones económicas. Cuando las personas en su país de origen no encuentran condiciones adecuadas para obtener un trabajo adecuado y una fuente de ingreso pues suficiente para cubrir sus necesidades personales y familiares, pues eso provoca que se trasladen en busca de mejores oportunidades en el mercado laboral.
Entra también el subdesarrollo económico, que es que no, las personas por lo regular se mueven de lugares subdesarrollados a desarrollados porque pues aspiran a encontrar mejores condiciones económicas y de vida en general para ellos y sus familiares. Y pues pueden existir otras razones porque claro, son muy diversas, pero pues las anteriores son las razones más recurrentes que hacen que los seres humanos decidan cambiar su lugar de residencia. Tipos de migración. Se dan diferentes tipos de migraciones y pues las más comunes son migración individual. Se produce cuando se dan movimientos de una persona o una persona y su familia. Por lo regular, se origina cuando se buscan mejores oportunidades de estudio o laborales. Son movimientos planificados y regularmente son autofinanciados o son patrocinados por alguna empresa o organismo institucional o el gobierno. Migración masiva. Son desplazamientos de grandes cantidades de personas que por lo general se dan como procesos desordenados y sin ninguna organización. Por esa razón, son movimientos que generan mucho mayor riesgo para todos los involucrados. Migración interna. La migración interna, por lo común, se produce de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, debido a que la infraestructura del área urbana está mejor desarrollada que en el área rural y las personas buscan pues mejorar su situación social y económica. Son movimiento en el interior del mismo país. El traslado puede ser permanente o de forma temporal, según las necesidades y expectativas de las personas. Migración externa. Es más conocida como migración internacional debido a que los movimientos de población pues se generan de un país a otro. Es internacional porque esta migración implica que las personas crucen la frontera de otro país. Actualmente este es un fenómeno muy marcado en muchos países del mundo. Migración regular. Son las migraciones que cumplen los requerimientos legales y siguen los procesos establecidos y se dan de forma ordenada y planificada. Migración irregular. Las personas que se desplazan no siguen ni cumplen las normas establecidas legalmente para moverse de un país a otro. Estas personas desplazadas pues no cuentan con documentos legales que respalden su estadía en su país destino. La migración mexicana en Estados Unidos. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido un aspecto importante en las relaciones entre ambos países, lo cual se ha intensificado desde hace 30 años. Entre 1942 y 1964 se implementó el programa Bracero, el cual marcó un carácter de interdependencia entre las dos naciones y contribuyó en gran medida a una tradición migratoria. Otro dato interesante es la aprobación de la reforma migratoria en Estados Unidos de la Ley Simpson en 1986, la cual regularizó a casi 2 millones de migrantes mexicanos, enfatizando un fenómeno de la migración. Pues al contar con permisos de entrada y salida, pues los mexicanos que radican en Estados Unidos podían circular libremente entre los dos territorios, generando al mismo tiempo pues dinámicas sociales, comunitarias y familiares muy específicas y características del fenómeno migratorio actual entre México y Estados Unidos. Para la década de 1990, en nuestro país se comenzaron a gestar cambios fundamentales en el patrón migratorio, observándose un incremento considerable de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Un factor clave fue el establecimiento del Tratado de Libre Comercio que favoreció la liberación comercial y contribuyó a generar cambios contundentes en los patrones de empleo, por lo que pues este se volvió cada vez más precario e informal. De hecho, el 63% de los trabajadores pues fue perdiendo prestaciones laborales pues que habían ganado en los últimos 25 años, lo que al mismo tiempo pues condujo a un incremento del movimiento de mano de obra. Ante esa caída pues del empleo y las condiciones de vida de la población campesina de muchas regiones de México, pues las perspectivas de emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo pues se convirtió en una alternativa para miles de familias. Procesos psicológicos en la experiencia de migración. Los procesos psicológicos que se observan en la experiencia de la migración, pues son que la experiencia de migración es entenderla como un suceso de vida estresante de las personas pues involucradas. Puede ser percibido como positivo o negativo. El proceso de duelo, el proceso de adaptación y ajuste al ambiente físico y social, así como la nueva información, conocimiento y aprendizaje. Las sensaciones de pérdida que se viven en un proceso de migración personal o de seres queridos pueden compararse con el enfrentamiento de un suceso como la muerte de alguien cercano. Sin embargo, estos sentimientos de pérdida en la migración no son totalmente claros, ni completos, ni irrevocables, pues las personas que han migrado y que se han separado aún se encuentran con vida, aunque ausentes físicamente. Además, siempre es posible fantasear con un eventual regreso o una reunión que pueda hacerse realidad en un futuro cercano o lejano. En cuanto a las personas que migran, pues estas se despiden de todo lo que han dejado en el lugar de origen, pues para llegar al nuevo lugar de residencia. Se ha estudiado que rara vez se dirigen al nuevo lugar con un vacío social en el país extranjero. Por lo general, tanto los familiares como los coterráneos o los amigos, pues esperan al recién emigrado del otro lado de la frontera, pues para ayudarlo a conseguir trabajo, conseguir una vivienda o apoyarlo económicamente o con algunos consejos útiles para la vida pues nueva que empezará en el nuevo lugar. También se ha observado que las personas que migran por lo general realizan su migración en medio de una plataforma de ideales, emociones y pensamientos, pues que funcionan como elementos compensatorios ante la pérdida de todo lo que ha dejado atrás, tales como la esperanza, las oportunidades educacionales o nuevas libertades políticas o ya sea económicas o sociales. Y pues todas estas situaciones van generando en los migrantes pues emociones contradictorias de tristeza y alegría, de pérdidas y restituciones, de ausencias y pues extrañamientos y presencias simbólicas que hacen que las pérdidas sean incompletas, ambiguas, opuestas y pues como si se tratara de un duelo perpetuo. ¿Cómo afecta la migración a la familia? La migración afecta a todos y a cada uno de los miembros de la familia y a las sociedades, tanto la de origen como la de cultura que los recibe. Por ejemplo, los mexicanos que llegan a Estados Unidos llevarán todo su aprendizaje y tratarán de vivir como fueron educados. Cuando observan que el nuevo país donde es diferente, por ejemplo, el idioma, la cultura, las calles, los horarios de comida, la propia comida, la forma de vestir, y pues entre otras cosas, pues se sienten en crisis, se estresan y tienen que pasar por un periodo de ajuste, es decir, un tiempo en que aprenden cosas nuevas. Durante ese tiempo que puede resultar angustiante la ayuda de otros, pues puede hacer la diferencia para superar los miedos.
los sentimientos contradictorios y todos los retos que implica el nuevo país y su cultura. Y pues de ahí que las relaciones con otros mexicanos, particularmente de otras familias o de vecinos de sus comunidades de origen, pues pueden ser vitales para adaptarse más fácilmente, pues la sociedad también enseña cómo hacer las cosas de acuerdo con su cultura. Muchas veces las relaciones en Estados Unidos con otros mexicanos pues no son de sangre, sino de ayuda mutua. Algunos se organizan para vivir juntos, compartir los gastos, encontrar trabajo y pues para esta familia pues se conoce como familia flotante. Ante la migración, la familia se conformará de otra manera, pero pues no dejará de ser familia, pese a la distancia y a las diferentes formas de relacionarse. Y pues este tipo de familia, pues llamada transnacional, vencerá la frontera geográfica y pues encontrará la manera de permanecer y organizarse y vincularse. La familia transnacional. Las familias en donde uno o todos sus integrantes son migrantes se les conoce como familia transnacional, porque pueden estar unidas o relacionadas más allá de las fronteras de un país con otro. Las familias llevan a cabo acciones a través de la distancia, mismas que pueden disminuir las desventajas de la migración y construir puentes que les ayuden pues a adaptarse a una vida familiar transnacional. Por eso se ha considerado hablar de acciones atenuantes de la distancia. La familia puede desarrollar estrategias y llegar a acuerdos para enseñar a sus integrantes sobre el autocuidado y la autoprotección, además de las formas de enfrentar los problemas que pudiera traer consigo el vivir en otro país. Toda familia, independientemente de cuál sea su origen y en dónde viva, es única y diferente a las demás, pues tienen puntos fuertes que su cultura le ha heredado, que quizá no encuentre en otra cultura. Si la familia pues conoce sus fortalezas, pues podrá tener oportunidades de mejorar la relación entre sus miembros, lo cual le permitirá tener una unidad familiar y pues también con la comunidad. Como pues ya observamos, los niños pues aprenden lo que viven en sus familias, en sus comunidades y pues en sus países. Pues pensemos en una familia mexicana que radica en Estados Unidos. Los padres podrían optar por criar a sus hijos de tres maneras. Una sería como fueron educados los padres en México, otra como si fueran ciudadanos estadounidenses sin raíces mexicanas y otra como mexicanos, pero aprendiendo también a desenvolverse en la cultura americana. Si la familia tiene niños menores de 12 años, se sugiere que se hable con ellos sobre lo que la familia hará antes, durante y después de que viva la experiencia de la migración. A veces podemos creer que no es importante informarles y que los niños continuarán viviendo en su mundo, aunque la familia tenga cambios, pero pues no es así. También se estresan, también tienen sentimientos y pues su mundo se ve afectado de muchas maneras, que por ejemplo pues con temores de perder a esa persona a quien se fue o de estar pues perdido en un nuevo país. Si los hijos tienen entre 12 y 18 años, pues se recomienda hablar con ellos, pero estableciendo pues unas reglas que los protejan, pues diciéndoles que esperamos de ellos y diciéndoles saber que es importante que apoyen a su familia, ya que pues el miembro es importante. Y pues la prevención sobre los peligros pues es muy importante a esa edad. Los duelos de los migrantes. Entre los cambios que viven los migrantes está el abandono del hogar. Estos cambios pues son vividos como pérdidas, entonces son duelos que vive el que se va, pero también lo viven los familiares y amigos que se quedan. El doctor Joseba comenta que los duelos del migrante son la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura. Entre la cultura pues entra costumbres, valores, sentido del tiempo.
Otro es la tierra, que entra paisajes, colores, olor y temperatura, humedad. El estatus social, que son documentos de identidad, trabajo, vivienda y pérdida de estatus. Contacto con el grupo de pertenencia o los riesgos a la integridad física, que son los peligros en el viaje migratorio, accidentes laborales o domésticos. Imaginen lo que pasa a una persona que emigra a Estados Unidos. Un primer duelo es alejarse de la familia y pues los seres queridos pues lo añoran y lo extrañan, ya que pues la convivencia y el estar cerca de ellos. Cuando son los hijos los que se quedan, pues el padre ya no escucha sus risas ni observa sus juegos y deja de recibir el cariño cotidiano. Otro de los duelos es que no estás en tu propio ambiente, donde todo el mundo entiende pues cuando hablas o cuando cambia la cultura, las costumbres, los valores, el sentido del tiempo, ya que el tiempo de los ya que el tiempo pues es muy diferente al de los mexicanos y pues hay cambios en los paisajes, la tierra no es la misma, no huele igual, no se ve igual, no tiene pues esos elementos que estamos acostumbrados a tener en todos los lugares de México. Otra cosa que se vive es que eres un extraño en el otro lugar. Entonces, pues pueden tener prejuicios en contra de ti. Por ejemplo, muchos mexicanos en Estados Unidos pues sienten el rechazo de algunos estadounidenses hacia extranjero. Y pues esto se le llama xenofobia y algo de racismo. Y pues la otra parte está asociada con estos duelos del migrante, pues cuando no se migra con papeles, pues está expuesto pues a muchas situaciones riesgosas y también se pierde la tranquilidad por parte de todos los peligros que se llega a encontrar en el camino. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Los estudios sobre salud mental y migración sugieren una alta prevalencia de trastornos mentales, pues en la población de migrantes, además de importantes problemas para su atención, debido al escaso acceso a servicios. Estos primeros trabajos, pues, han documentado la magnitud y la relevancia de los problemas de la salud mental en migrantes. Sin embargo, la mayoría se ha focalizado en estudiar pues la migración de mexicanos o hispanos que residen en los Estados Unidos y pues han tomado como referente el paradigma psiquiátrico. Bajo este paradigma, pues las enfermedades mentales que han sido mayormente reportadas y descritas en migrantes, pues son trastornos psicóticos, reacciones paranoides con tendencias a desórdenes afectivos, depresión unipolar, ansiedad, eh, a dificultades en adaptación, alcoholismo y estrés postraumático. Este enfoque ha derivado en la psiquiatrización de los malestares culturales y sociales que tienen los migrantes. Recursos psicológicos. Los recursos son esos objetos, características personales, condiciones o energías que son valorados por la persona o que sirven como medio para obtener aquello que es importante para la persona. Los recursos le ayudan a la gente a definir quiénes son. Cada individuo, familia o contexto cuenta con diferentes recursos. Algunos de ellos los traemos desde el nacimiento por cuestiones genéticas, pero muchos otros se han desarrollado a lo largo de la vida, pues mediante las experiencias, según el tipo de situaciones a las que se han enfrentado y mediante la interacción con los diferentes individuos y contextos con quienes se tiene contacto. El valor que tiene un determinado recurso para un individuo o un grupo pues está dado por el propio entorno social porque es un mismo hecho y es considerado como valioso por un grupo mientras que para otros pues le es diferente. Hay muchas formas de clasificar los recursos psicológicos, desde una perspectiva ecológica, sistemática, y hay recursos de las personas
de la familia y de la comunidad. En otra clasificación de los recursos es afectivos, cognitivos, sociales, instrumentales y materiales. Y pues a continuación pues se presenta una definición general de cada uno de estos. Uno de ellos son recursos afectivos. Se refiere al manejo que la persona tiene de sus emociones y sus sentimientos, ya sea alegría, tristeza o enojo, y el tipo de expresión que tiene de los mismos, así como los procesos de autorregulación para su expresión o cómo recuperar el estado de equilibrio después de que hay alguna pérdida de control. En esta escala pues tiene 4 subescalas y pues 2 de ellas miden recursos efectivos positivos, como son el autocontrol y la recuperación del equilibrio, y las otras 2 pues miden aspectos negativos de los recursos, como dificultades para el manejo del enojo y de la tristeza. Uno es el autocontrol, es la capacidad de modular la expresión de emociones, pues para contener los impulsos. El otro es el manejo de la tristeza. Se refiere a las reacciones de la persona ante sus sentimientos o asociados con las pérdidas, así como respecto a sus sentimientos de soledad o nostalgia. Otro es el manejo del enojo, la forma en que la persona manifiesta emociones de frustración, inconformidad o desagrado. Otro es la recuperación del equilibrio. Es la capacidad de los individuos de regresar a un estado de tranquilidad después de haber perdido el control, ya sea por emociones de tristeza, enojo o de exaltación. Otros son los recursos cognitivos. Estos conformados por percepciones y creencias que tienen los adolescentes con respecto a la forma de enfrentar los problemas pues, que los rodean. Y pues están conformados por 3 subescalas, ya que es la reflexión ante los problemas, las creencias religiosas y autorreproches. Reflexión ante los problemas, pues es la tendencia de los individuos de pensar, imaginar las situaciones problemáticas para analizarlas y buscar soluciones a las mismas. Otras son las creencias religiosas. Es el conjunto de ideas y preceptos asociados con la fe hacia la determinada religión, en los que la persona encuentra pues un refugio o encuentra tranquilidad. El otro es autorreproche. Se refiere a los reclamos que los individuos se hacen a sí mismos pues, respecto a las acciones pasadas. Otros son los recursos instrumentales. Se refiere a las conductas de los individuos que les permiten hacer cosas para sentirse mejor, en especial sobre el tema de cómo se relacionan con sus amigos y personas que los rodean, y pues desde iniciar una conversación o mantener una amistad, ya o ser amable o ser cordial pues con los demás, así como cómo mantener canales de comunicación pues abiertos, y pues esta escala se compone pues por una sola dimensión, que son las habilidades sociales, que son las capacidades de los individuos para relacionarse con los demás y comunicarse, que van desde establecer una conversación hasta comportarse de manera cordial y hacer amigos. También tenemos recursos sociales. Estas son las capacidades con las que cuentan los individuos para vincularse con los demás, estableciendo relaciones permanentes de contención y apoyo. También implica la capacidad de solicitar ayuda. Las dimensiones pues, que están a escala pues, se evalúan de una red de apoyo como recurso social positivo, además de las dificultades para buscar apoyo como recurso social negativo. La red de apoyo pues, se refiere a la posibilidad de contar en el medio con personas de confianza, en quienes puedes buscar un refugio o un consuelo cuando se tiene situaciones problemáticas. Otro es la incapacidad para buscar apoyo, pues esta es la dificultad para solicitar ayuda a las personas de confianza pues, que se encuentran pues, a su alrededor. Tenemos también los recursos energéticos o materiales. Este se refiere a contar con dinero, objetos y tiempo para realizar las actividades relevantes pues para cada persona. Y pues los recursos materiales se refiere a contar con objetos, condiciones, con recursos monetarios que le permitan pues realizar aquello pues que la persona pues necesita pues y necesita o desea.
Red de apoyo social. Entonces, podemos entender que la red de apoyo social, como las relaciones personales, familiares, comunitarias, institucionales que cada persona tiene, donde el intercambio que se da entre las personas y las instituciones, pues está lleno de muchos elementos, pues que nos ayudan a nuestro bienestar. ¿Cuál es la función de una red de apoyo social? Una parte esencial de las redes pues son los intercambios entre las personas y pues esto puede ser materiales, de servicios, emocionales u otros y pues ayudan a satisfacer las necesidades de las personas. Se ha, Se ha descubierto que al ser parte de una red social pues la persona tiene un sentimiento de pertenencia y aceptación y pues esto trae beneficios tanto físicos como mentales, por lo que es muy importante ver cómo se percibe la red con la que contamos, ya que pues en muchos casos pues no nos damos cuenta de quiénes están a nuestro alrededor y pues no pedimos ayuda o intercambiamos algún bien o servicio material o emocional incluso. Y pues existen características de la red que son relevantes y pues para brindar apoyo y pues entre ellas destacan las que son el tamaño, que se refiere al número de individuos con los que se mantiene contacto. Por ejemplo, si pertenecemos a alguna asociación o estamos afiliados a algún equipo, por ejemplo, los clubes de migrantes. En otro lado es la fuerza de los vínculos, que significa el grado de intimidad, el tiempo o intensidad de las relaciones, tales como los familiares, entre padres e hijos o entre pareja. La otra es la densidad, es el grado en que las personas se conocen y contactan entre ellos. Otro es la dispersión de los miembros o facilidad con que los miembros de la red pues pueden ponerse en contacto. Eso se refiere que pese a las distancias físicas, pues los migrantes puedan contactar pues a sus seres queridos o a través de llamada por teléfono o verse por videollamadas o enviarles cosas. Los tipos de redes de apoyo social, pues existen diversos tipos de redes, los cuales se describen, pues algunos de estos, que son las primarias, que son familiares, amigos y vecinos. La familia, pues es la primera red de apoyo social en la que nace el ser humano, la cual sostiene, lo cuida, lo enseña y pues lo provee de todo lo necesario, pues para sobrevivir. Es la primera que se ve afectada con la migración y pues los migrantes se pueden sentir solos y sin poder pues recuperar la unidad de la familia por la distancia física. En otro tenemos las secundarias, que son personas ajenas a la familia, como las instituciones civiles o sociales, y es cuando se está en problemas o se necesita ayuda y la familia cercana pues está fuera del alcance, pues se puede recurrir a otras redes que le brinden servicios concretos y pues que muestren su apoyo solidario y pues un compañerismo y su suelo y pues haciéndolos sentir que pues están seguros. Las otras es las formales, que establecen las instituciones públicas que se dedican a brindar ayuda pues a los demás. Y existen instituciones formales pues tanto del gobierno como civiles que pueden proveer servicios de ayuda, ya sea médica, asesoría legal y pues entre otros. Y pues estas se diferencian de las secundarias pues porque pueden trascender fronteras, nacionalidades y pues se reconocen fácilmente. Cualquiera sea el caso, como ocurra una migración, pues debemos considerar que las personas que se desplazan de un lugar a otro, pues tendrán que enfrentar con situaciones muy distintas a las que están acostumbrados en su país de origen. En algunas ocasiones tienen que hablar pues un idioma diferente, adaptarse a una identidad pues cultural distinta y a un conjunto de costumbres y tradiciones diferentes, por lo que siempre se presenta como un riesgo y una situación compleja y difícil para los migrantes. Y pues, para terminar, pues consideramos que las migraciones, tanto internas como externas, pues están generalizando. Sin embargo, las que están siendo pues más riesgosas son las migraciones internacionales,
por la manera masiva e irregular como se están presentando. Las expectativas de encontrar un futuro mejor a las condiciones adversas tanto políticas, económicas, sociales y culturales, pues están obligando a las personas a tomar grandes riesgos al decidirse a iniciar procesos migratorios masivos e irregulares. Muchas gracias.